El olor a papel en descomposición y a pegamento de encuadernador era el santuario de Alistair Finch. En su pequeño taller, la luz del sol, atenuada por cristales polvorientos, caía en líneas rectas y predecibles. Cada herramienta tenía su lugar. Cada libro sobre su mesa de trabajo era un sistema cerrado de lógica, con el lomo recto y las páginas numeradas correlativamente. Allí, en el silencioso oficio de restauración, podía olvidar los días en que había intentado leer las notas a pie de página del universo, y el universo a su vez lo había leído a él. Estaba aplicando cuidadosamente pasta en el lomo de un grimorio del siglo XVII, Alquimia Inofensiva, en su mayor parte cuando llegó el paquete. Era una simple caja de cartón entregada por un mensajero que parecía nervioso de estar en su calle tranquila y rural. Llevaba el matasellos de Arkham, Maine, un hombre que hizo que a Alistair se le erizara el vello de los brazos. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaron mientras cortaba la cinta de embalar. Dentro, acomodada en papel de seda, había una única hoja de un cuaderno Moleskine, el cuaderno de su hija. Elara, incluso desde la distancia, podía ver la inclinación elegante y arrogante de su caligrafía, pero fueron las otras marcas en la página las que le cortaron la respiración, las que enviaron una sacudida de pavor helado por sus venas. Patrones se arremolinaban por la página, no dibujados con tinta, sino aparentemente grabados en las propias fibras del papel, brillando con una tenue iridiscencia aceitosa. Eran geométricos pero fluidos, una celosía imposible de ángulos que se negaban a resolverse en una forma coherente. Cuanto más miraba, más parecían moverse las líneas, plegarse sobre sí mismas, creando profundidades que no tenían derecho a existir en una superficie bidimensional. Un dolor familiar y punzante comenzó a taladrar detrás de su ojo derecho. Dejó caer la mano sobre la página, con el corazón martillando contra sus costillas. Esa era la sintaxis de la locura, el lenguaje visual del texto que lo había quebrado. Se obligó a mirar de nuevo, concentrándose en el garabato en la parte inferior de la página, la única parte que era bendita y sanamente humana. La letra de Elara, normalmente tan precisa, era un trazo frenético y quebrado. Papá no es una señal, es una respuesta. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Elara, su brillante y testaruda Elara, una astrofísica que veía el cosmos como una gran ecuación que se podía resolver. Había descartado su crisis en la Universidad de Miskatonic como el precio de la obsesión, una advertencia que no tenía intención de repetir. Hacía un mes había llamado con la voz vibrante de triunfo. Había rastreado una señal repetitiva de una estrella muerta, un patrón demasiado complejo para ser natural. La clave, insistió, estaba en el De Caelesti Codex, un texto tan raro que solo se albergaba en un lugar en la tierra, un lugar al que Alistair le había advertido, suplicado que nunca fuera. El Ateneo de Arkham le había gritado por teléfono un terror crudo y primario subiéndole por la garganta. Le había dicho que el lugar era una tumba, que los libros que contenía no estaban destinados a ojos humanos. Ella lo había llamado un viejo supersticioso, atrapado por su propio trauma. Esa fue la última vez que hablaron. Ahora, esta página, esta geometría,
imposible, y su mensaje había ido en busca de una señal, de una pregunta de las estrellas, pero había encontrado una respuesta, y la naturaleza de esa respuesta le gritaba desde los patrones cambiantes y nauseabundos de la página. Se tambaleó hasta su escritorio y cogió el teléfono. Marcó el número público del Ateneo, un número que había memorizado en sus pesadillas. La línea hizo clic y una voz, seca y antigua como el pasar de las páginas, respondió: El Ateneo de Arkham, ¿en qué podemos servirle? Necesito hablar con mi hija Grasno Alistair. Ladra Elara Finch. Es investigadora invitada. Una risa suave y reptiliana llegó por la línea. Ladra Finch. Una mente extraordinaria. Verdaderamente receptiva. Está bastante ocupada en este momento, pero esperábamos que se uniera a ella. Su particular pericia sería inestimable en las etapas finales de su traducción. La sangre de Alistair se heló. Conocía esa voz. El señor Callan, el conservador del Ateneo, un hombre que parecía menos un cuidador de libros y más una parte antigua de la propia colección. ¿Qué le han hecho? Le hemos concedido el máximo honor, dijo Callan, con la voz tan suave y fría como la piedra pulida. Es la primera en escuchar de verdad. El axioma se está agitando, Dr. Finch. Ha encontrado una voz que aprecia. Venga al Ateneo. La claridad mental de su hija depende de ello. La llamada se cortó. Alistair se quedó mirando la página, los patrones que hacían que su cordura se deshilachara por los bordes. Había pasado una década construyendo un muro de rutina y formas simples y euclidianas para mantener este mundo fuera. Ahora, para salvar a Lara, tenía que derribarlo y volver a caminar hacia el corazón del laberinto. El Ateneo de Arkham se aferraba al acantilado como un depredador fosilizado, sus muros de granito resbaladizos por la niebla marina y el tiempo. La arquitectura era un monumento a lo anómalo. Las torres se inclinaban en ángulos que deberían haberlas hecho caer sobre las turbulentas olas grises de abajo. Las ventanas estaban dispuestas en patrones que atraían la mirada hacia inquietantes espirales. Cuando el taxi de Alistair se alejó, dejándolo solo ante las enormes puertas de roble, sintió la presencia del edificio como un peso físico, un zumbido grave y subsónico que vibraba en sus huesos y le hacía doler los dientes. Era un lugar diseñado para deshacer la mente. Las puertas se abrieron sin un solo ruido, revelando al señor Callan. Era increíblemente viejo, un espantapájaros de hombre con un traje de tweed, a medida la piel del color del pergamino envejecido y tensa sobre un cráneo afilado y aviar. Sus ojos eran unas cosas pálidas y acuosas que no albergaban calidez, solo un conocimiento insondable y antiguo. Dr. Finch, dijo Callan, sus labios apenas moviéndose, nos complace enormemente que haya podido acompañarnos. La puntualidad es una virtud, especialmente cuando uno está en el umbral de una nueva era. ¿Dónde está Elara?, exigió Alistair con la voz tensa. El pasillo detrás de Callan parecía estirarse, sus tenues luces de gas retrocediendo hacia una distancia imposible. Se está preparando, dijo Callan, indicándole a Alistair que entrara.
es la lente a través de la cual enfocaremos una gran verdad. Pero la sintaxis es compleja. El verso final requiere un maestro gramático. Por eso está usted aquí. Su intento fallido en Miskatonic no fue un fracaso en absoluto, simplemente un preludio. Usted descifró la gramática, pero carecía del conducto adecuado. Alistair sintió una oleada de rabia caliente y afilada. El preludio mató a 3 de mis colegas y me dejó en una habitación acolchada. Un pequeño precio por la apoteosis, dijo Kalen con un gesto displicente de su mano esquelética. Ellos miraron las palabras. Su hija ha aprendido a escuchar el espacio entre ellas. Lo condujo al laberinto. El interior era peor que el exterior. El silencio era algo vivo, roto solo por el susurro seco de los pasos de Kalen. Los pasillos se retorcían sobre sí mismos. Estanterías de libros encuadernados en cuero se elevaban a alturas invisibles, proyectando sombras que se retorcían y estiraban como tinta viviente. Alistair luchó por mantener los ojos en la espalda de Kalen, para evitar mirar los patrones del suelo de mármol, las curvas sutiles y enfermizas de las arcadas. Cada instinto le gritaba que corriera, pero el pensamiento de Elara, atrapada en el corazón de esta locura, era un ancla. La entidad que adoran, dijo Alistair, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué es? Adorar es un término pedestre, corrigió Kalen. Somos sus acólitos, sus estudiantes. Es el oyente, el axioma. Un ser no de carne ni de energía, sino de pura información, de matemáticas. Es la lógica subyacente del universo. Y durante eones ha dormido. Simplemente le estamos proporcionando una razón para despertar. Llegaron a una vasta sala de lectura circular. Acólitos con túnicas grises se movían silenciosamente entre las mesas, sus rostros inexpresivos, sus ojos desenfocados. Kalen se detuvo y se volvió para mirarlo. La mente de Elara, un recipiente de comprensión cósmica, traducirá la secuencia final. Su conocimiento de la sintaxis prohibida asegurará que la traducción sea perfecta. Nos ayudará Dr. Finch. O la mente de su hija simplemente será consumida por el proceso, como la llama de una vela que se apaga ante un sol. La amenaza era clara. Kalen hizo un gesto a 2 figuras vestidas con túnicas, que se movieron para flanquear a Alistair. Cuando tomaron sus brazos, Alistair vio su oportunidad. No era el hombre roto que había sido hacía una década. Era un hombre sin nada que perder excepto su hija. Pisó con fuerza el empeine del acólito a su derecha y clavó el codo hacia atrás en la cara del otro. Mientras se tambaleaban, echó a correr, hundiéndose más profundamente en el abrazo sofocante de la biblioteca. Corrió, ignorando la forma en que los pasillos se torcían y las perspectivas se deformaban a su alrededor. Dobló una esquina y se detuvo en seco, un callejón sin salida. Pero la pared frente a él no era de piedra, era una masa sólida de símbolos brillantes e iridiscentes, la misma geometría imposible de la nota de Elara, ardiendo con una luz interior. La migraña lo golpeó como un golpe físico y un hilo de sangre brotó de su nariz. Un zumbido grave llenó el aire, un sonido que parecía borrar sus pensamientos a medida que se formaban. ¡Por aquí! ¡Rápido! La voz era un susurro de pánico desde una pequeña puerta que no había notado antes. Un joven apenas salido de la adolescencia,
con un mechón de pelo rubio y ojos muy abiertos y aterrorizados, le hacía señas. Llevaba la sencilla túnica gris de un archivero subalterno. «Están justo detrás de usted», siseó el archivero, tirando de Alistair hacia un estrecho y polvoriento pasillo de servicio. «Soy Silas, yo. No puedo dejar que Calen haga esto, está loco». Alistair se apoyó en la piedra fría, con la cabeza palpitante, la imagen residual de los símbolos grabada en sus retinas. «¿Quién eres?» «Archivero subalterno. Solo apilo libros». «O lo hacía», dijo Silas, retorciéndose las manos. «Vi lo que les hicieron a los otros que intentaron acceder al códice. Calen se cree un profeta. Es un monstruo. Conozco los pasadizos secretos, los pasillos entre los muros. Puedo llevarte al Orrery. Allí es donde la he llevado. La esperanza, una sensación peligrosa y desconocida, parpadeó en el pecho de Alistair. El Orrery, el corazón de este lugar, la cámara donde converge la geometría de la biblioteca, es donde ocurrirá la invocación, explicó Silas, con voz temblorosa. Tenemos que darnos prisa. Silas lo guió a través de un mundo de polvo y oscuridad, una red oculta de pasadizos que existían en las costuras de la arquitectura imposible del Ateneo. Se colaron por huecos que deberían haber sido demasiado estrechos para un cuerpo humano, y recorrieron escaleras que ascendían en espiral, desafiando la gravedad. El zumbido subsónico de la biblioteca era más fuerte aquí, una presión constante en su cráneo. A veces, el propio pasadizo en el que se encontraban parecía repetirse en bucle. La misma esquina cubierta de telarañas aparecía una y otra vez, hasta que Silas presionaba un ladrillo suelto o trazaba un símbolo en la pared y el camino se corregía. El culto de Calen. Creen que el oyente traerá la iluminación, susurró Silas mientras hacían una pausa en un espacio reducido detrás de una imponente estantería. A través de una rendija podían ver la sala principal, donde figuras vestidas con túnicas buscaban ahora sus movimientos inquietantemente sincronizados. ¿Y tú no?, preguntó Alistair, limpiándose un hilillo de sangre del labio. La breve exposición a los símbolos lo había dejado desorientado. ¿Iluminación? Mírelos, se burló Silas, su miedo reemplazado momentáneamente por un destello de desprecio. Son solo las marionetas de Calen. Quiere ser un heraldo, el primer apóstol del nuevo Dios. Cree que el axioma compartirá su conocimiento, elevará a la humanidad. Es sentimental. La palabra sentimental le pareció extraña a Alistair, pero estaba demasiado concentrado en el peligro. ¿Dónde está ese Ori? Muy abajo. Ya casi llegamos. Continuaron su descenso. El aire se volvía más frío, más pesado. El zumbido se intensificó, resolviéndose en algo casi como una voz, un torrente de susurros atonales y superpuestos que se deslizaban más allá del oído y entraban en el cerebro. Alistair descubrió que su memoria a corto plazo se desvanecía. Tenía que recordarse a sí mismo por qué estaba allí, a quien perseguía. Elara, 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 Elara. Hizo de su nombre un mantra contra la niebla cognitiva que se acercaba. Se movían por un túnel de servicio más ancho cuando lo vieron. Deslizándose por el techo delante de ellos había una cosa de pesadilla. Era del tamaño de un hombre, con un andar insectoide y multiarticulado.
pero estaba hecho enteramente de páginas comprimidas, trozos de encuadernaciones de cuero y ríos de tinta seca. Sus extremidades crujían al moverse, el sonido de 1000 páginas pasando a la vez. No tenía cabeza, solo un vórtice arremolinado de símbolos donde debería estar su rostro, un vórtice que parecía absorber la luz del pasillo. El bibliotecario susurró Silas con los ojos muy abiertos por algo que parecía menos terror y más asombro, un avatar, una manifestación localizada. Se siente atraído por la disonancia cognitiva, el orden donde debería haber caos. La cosa se detuvo, su rostro de vórtice girando hacia ellos. Alistair sintió una atracción aterradora y instintiva, un deseo de mirar profundamente en ese abismo arremolinado de símbolos. Sabía con una certeza que trascendía la lógica, que mirar dentro era ver el vacío infinito y aterrador entre las galaxias, una visión que la mente humana no estaba diseñada para soportar. Agarró a Silas, tirando de él hacia un hueco, mientras el bibliotecario pasaba rozando, sus garras de papel raspando surcos en la piedra. El zumbido se intensificó a su paso. Una ola de paranoia pura lo inundó. De repente estuvo convencido de que Silas lo iba a traicionar, que todo era una trampa elaborada. Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. No era suyo, era la influencia de la criatura. Una toxina psíquica. Casi susurró Silas, con el rostro pálido, pero con un extraño brillo febril en los ojos. El Orrery está justo al otro lado. Abrió una pesada puerta de piedra, revelando una escalera de caracol que descendía a una vasta y cavernosa oscuridad, iluminada por una luz violeta enfermiza y pulsante desde abajo. El zumbido era ahora un rugido, una sinfonía de estática que rompía la mente. Después de usted, dijo Silas, haciendo un gesto. Alistair dudó por un segundo. La semilla de paranoia que el bibliotecario había plantado aún persistía, pero el pensamiento de Elara, justo debajo, lo impulsó hacia adelante. Dio el primer paso hacia abajo, y un instante después un dolor agudo y cegador estalló en la parte posterior de su cráneo. El mundo giró hacia la oscuridad mientras caía por las escaleras. Se despertó con el sonido de cánticos, le palpitaba la cabeza y la luz violeta de la cámara le quemaba los ojos. Estaba en el Orrery. Era una esfera colosal de fácilmente 60 metros de diámetro. Las paredes eran un mapa estelar viviente, constelaciones de soles imposibles y alienígenas que giraban en un movimiento lento y majestuoso. En el centro de la cámara, sobre un estrado elevado, había un horrible dispositivo arcano de latón, cristal y hueso, y atada a él, con la cabeza encerrada en un casco de cables y lentes, estaba Elara. Tenía los ojos abiertos, pero no eran los suyos. Estaban fijos en el cosmos arremolinado sobre ella, y un torrente de sonidos complejos y multitono, un lenguaje nunca hablado por lengua humana, salía de sus labios. Era el conductor, estaba traduciendo. De pie ante ella, con los brazos en alto, estaba Kalen con el rostro iluminado por un fervor extático. Él y una docena de sus acólitos más devotos cantaban, sus voces entrelazándose con el monólogo alienígena que brotaba de Elara. Con cada frase que ella pronunciaba,
Los patrones geométricos que Alistair había visto antes aparecían en el aire, ardiendo como imágenes residuales, fusionándose lentamente en un portal brillante e inestable en el ápice de la cámara. El oyente estaba llegando. ¿Lo ve, Dr. Finch?, dijo una voz a su lado. Alistair giró la cabeza. Silas estaba agachado a su lado, con un pesado libro encuadernado en cuero en la mano. Lo había usado para dejar inconsciente a Alistair. El aterrorizado arquivero subalterno había desaparecido. En su lugar había un hombre con ojos que ardían con un fuego frío y nihilista. Alrededor del perímetro de la cámara, un segundo grupo de figuras vestidas con túnicas emergía de las sombras, con dagas en las manos. La facción de Silas. Calen es un necio, dijo Silas, su voz goteando desprecio. Quiere ser un heraldo, quiere negociar con un dios. Es como un microbio tratando de negociar con un maremoto. ¡Qué falta de imaginación! Tú me usaste grazno. Alistair incorporándose. Por supuesto, dijo Silas, encogiéndose de hombros. Calen te necesitaba para finalizar la sintaxis de la invocación. Yo te necesitaba para pasar a los guardias de Calen. Y ahora todos estamos aquí para el gran final. Dijiste que querías detenerlo. No, dije que no podía dejar que él lo hiciera, corrigió Silas, una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro. Su propósito es demasiado pequeño. Quiere elevar a la humanidad. Yo tengo una visión mucho más grandiosa. La verdadera iluminación no se encuentra aprendiendo las verdades del axioma. Se encuentra al convertirse en uno con él. Un sacrificio final y glorioso. Toda la humanidad, nuestra conciencia, nuestra historia, nuestro arte, todo, la ofrenda definitiva a un Dios silencioso, el significado último en el estrado. Calen se giró, su éxtasis se agrió en furia. Silas, hereje, ¿arruinarías este momento sagrado? Lo estoy perfeccionando, viejo, rugió Silas, haciendo una señal a sus seguidores. El oyente no quiere una conversación, lo que quiere es comer. La cámara estalló en caos. Los nihilistas de Silas avanzaron, las dagas brillando mientras caían sobre los acólitos de Calen. Era un cisma desesperado y sangriento a los pies de un dios recién nacido. Alistair se puso en pie de un salto, con la mente dando vueltas. El portal brillante en el techo pulsó violentamente, y el bibliotecario, más grande ahora, más definido, cayó en medio del tumulto. Se movía con una velocidad antinatural, sus miembros de papel desgarrando a herejes y acólitos por igual, un torbellino de tinta y furia protegiendo el ritual. Los ojos de Alistair estaban fijos en el ara. Su cuerpo se convulsionaba, su voz se hacía más fuerte. Las palabras alienígenas salían de ella en un torrente. El portal se estaba estabilizando. Tenía que llegar hasta ella. Se abrió paso a través del caos, esquivando los amplios movimientos del bibliotecario y las embestidas desesperadas de los cultistas en guerra. Vio caer a Calen con la daga de un nihilista en el pecho y una expresión de traición conmocionada en su antiguo rostro. Vio a Silas riendo como un maníaco, tratando de alcanzar la consola central para secuestrar el ritual, solo para ser apartado de un manotazo por el enorme brazo encuadernado del bibliotecario. El aire crepitaba con poder. La geometría ya no era solo un efecto visual, era la realidad. El suelo se combó, el mapa estelar del techo
comenzó a sangrar en la habitación. El tiempo mismo parecía tartamudear. Alistair sabía que no podía luchar contra esta cosa. No se puede golpear una ecuación. No se puede disparar un concepto. Pero un lingüista podía luchar con la lógica. El portal era ahora una herida abierta en la realidad. Podía sentir el frío del espacio interestelar, el peso puro y aplastante de la conciencia del axioma presionando hacia abajo. Se abrió paso hasta el estrado central, hasta la consola que amplificaba la traducción de Elara. La superficie estaba cubierta de los mismos símbolos que ardían al tacto. La migraña regresó con una fuerza cegadora, pero la superó. No podía detener la invocación. El programa ya estaba en marcha, pero tal vez, solo tal vez, podría ser que se colapsara. Con sangre brotando de su nariz y oídos, se concentró en el flujo de símbolos que iban de Elara al dispositivo. Era un lenguaje, y todo lenguaje tiene reglas, sintaxis, lógica, y cualquier sistema de lógica puede romperse con una paradoja. Había pasado años estudiando la estructura de esta gramática cósmica, conocía sus lagunas. Ignorando el dolor abrasador, colocó sus manos en la consola. Los símbolos se retorcieron bajo su tacto, intentando invadir su mente. Se concentró, sacando a relucir todo su conocimiento roto y prohibido. No estaba borrando el código, estaba añadiendo una sola línea, una nueva orden, una declaración que era gramaticalmente perfecta, pero cósmicamente imposible. Encontró la cláusula principal, la orden que definía a la propia entidad, y a ella le añadió su propia frase, su arma de pura semántica. El ser que conoce todas las verdades debe aprender una nueva. Durante un instante sobrecogedor no pasó nada. El caos continuó rugiendo. Elara, gritó, su voz un conducto para 1,000 millones de estrellas alienígenas. Entonces, el oyente se detuvo. El rugiente zumbido en la cámara se cortó en un silencio absoluto y ensordecedor. El portal brillante se congeló. El bibliotecario se detuvo en mitad de un golpe, su forma parpadeando. Las constelaciones vivientes en la pared se detuvieron en seco. La entidad, un ser de lógica pura e inexpugnable, se había encontrado con una declaración que no podía procesar. Conocer todas las verdades es un estado estático y perfecto. Aprender una nueva requiere imperfección, una admisión de incompletitud. No podía ser omnisciente y capaz de aprender a la vez. La paradoja era absoluta. El Dios estaba atrapado en un bucle interno infinito. El programa se había colgado. El silencio fue roto por una implosión silenciosa. El portal no se cerró, se colapsó hacia adentro, arrastrando la realidad con él. Una ola de no espacio, de nada absoluta, irradió desde el ápice de la cámara. Silas, que volvía a alcanzar la consola, simplemente se desvaneció, sus átomos borrados de la existencia. El bibliotecario se disolvió en una nube de símbolos sin sentido que se extinguieron uno por uno. Los cultistas restantes fueron borrados, sus gritos desesperados engullidos por el vacío silencioso. Alistair se arrojó sobre Elara, protegiéndola con su cuerpo, mientras la ola de no creación barría el estrado. Sintió una sensación desgarradora,
como si todo su ser se estuviera estirando a través de una distancia infinita, y luego un chasquido. El orrery había desaparecido. Estaban en una simple caverna de piedra toscamente tallada. La arquitectura imposible del Ateneo se estaba desmoronando, su marco no euclidiano volviendo a las leyes aburridas y predecibles de la física mundana. Toda la estructura del acantilado gimió a su alrededor, el sonido de la piedra rasgándose y la madera hastiándose resonando desde arriba. Le arrancó el casco de la cabeza a Elara. Sus ojos estaban muy abiertos con un terror que veía cosas mucho más allá de la habitación en ruinas. La sacó de los restos de la máquina y medio arrastrándola, medio llevándola en brazos, la subió por la escalera de caracol que se derrumbaba, de vuelta al mundo de los ángulos rectos y el suelo sólido. Salieron por las puertas principales del Ateneo justo cuando el sol comenzaba a salir, pintando el horizonte cubierto de niebla en pálidos tonos de gris y rosa. Detrás de ellos, con un gemido final que sacudió el alma, la antigua biblioteca se deslizó de su posición en el acantilado, cayendo al Atlántico embravecido en una cascada de granito y conocimiento prohibido. Se quedaron en el borde del acantilado, temblando en el aire del amanecer. La mente de Elara estaba marcada, su mirada distante, pero estaba viva, estaba cuerda. Alistair abrazó a su hija con todo el cuerpo dolorido, la mente en ruinas por las imágenes residuales y los ecos psíquicos. No había derrotado a un dios, no había salvado al mundo, solo había encontrado un fallo en el sistema y forzado un reinicio. Y por ahora, en la luz tranquila y lógica de un nuevo día, eso era suficiente.